Buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación de Novo Nordisk para estar con todos ustedes esta mañana en este simposio y a la doctora Canónico por su introducción. Durante los próximos minutos voy a comentar la experiencia disponible hasta el momento con los factores de vida media larga y la importancia de la personalización del tratamiento en este tipo de pacientes. Como todos ustedes saben, en el terreno terapéutico de la hemofilia existió un periodo de pocas novedades que duró en torno a 2 décadas, pero durante la última década sí que se han producido algunas novedades importantes en el terreno de la terapéutica de estos pacientes, como ha sido, por ejemplo, la llegada de los conceptados de los productos no sustitutivos para el tratamiento de la hemofilia. El primero de ellos comercializado, el imicizumab. Hay otras 2 moléculas que están en desarrollo. Y también se han producido avances en el terreno de la terapia génica, aunque este tipo de tratamiento todavía se prevé como una opción que no se ve disponible en el corto plazo. Además, se ha producido la llegada de los concentrados de factor de vida media larga, que durante los últimos años han ido apareciendo tanto en el terreno de la hemofilia A como de la hemofilia B y se han producido cambios en el tratamiento de estos pacientes. El primer asunto que me gustaría comentar es que para que nosotros consideremos que un concentrado de factor tiene la caracterización de vida media extendida, debe cumplir una serie de criterios que están claramente establecidos. El primero de ellos es que haya sido diseñado y manipulado desde el punto de vista tecnológico para prolongar la vida media circulante del factor 8 o del factor 9. Ese es el primero de los requisitos. El segundo es que con respecto al factor 8 recombinante del cual procede el concentrado de vida media extendida, existe un criterio de biodiferencia que está claramente establecido por parte de las principales agencias regulatorias. Y por otra parte, que la prolongación de la vida media del producto de vida que consideramos de vida media extendida con respecto a su homólogo de vida media estándar, la prolongación sea de un ratio de 1,3 o superior. Por lo que en estos momentos solamente podemos considerar como concentrados de vida media extendida aquellos que han sido tratados de modo tecnológico, del modo que veremos a continuación. Para conseguir la prolongación de la vida media de los concentrados de factores, se dispone de 3 medios habituales. Uno de ellos es la fusión de la molécula de factor 8 o 9 a otro tipo de moléculas de vida media larga, como es el fragmento FC de las inmunoglobulinas o la albúmina, es una proteína de vida media prolongada también, o bien la adición de una molécula de polietilenglicol al factor 8 o factor 9 nativo. En este sentido, la pegilación ha sido el más ampliamente utilizado, especialmente en el campo de la hemofilia A, pero también en el de la hemofilia B, y con la adición de una molécula de polietilenglicol a la molécula de factor 8 o 9, lo que conseguimos es aumentar el tamaño de dicha molécula, reduciendo así la eliminación renal del fármaco, reduciendo también la interacción con determinados receptores hepáticos que pueden influir en su aplanamiento plasmático y de esta manera aumentar la vida media del factor 8 y especialmente del factor 9, como veremos posteriormente. Además, se ha dicho que este tipo de tratamiento puede suponer una disminución del riesgo de inmunogenicidad, aunque este aspecto todavía no ha sido claramente establecido. Si tomamos como referencia la molécula de turoctocog alfa-pegol, que da origen a, si tomamos como referencia la molécula de turoctocog alfa, que es la molécula nativa, si le añadimos en el dominio B truncado una molécula de polietilenglicol, conseguimos un producto de vida media extendida, el turoctocog alfa-pegol, que desde el punto de vista funcional es totalmente superponible a una molécula de factor 8 no modificado, tanto en su proceso de activación, que supone la escisión del dominio B que hemos mencionado de la molécula de polietilenglicol, y en todos sus aspectos la molécula de factor 8 obtenida es exactamente idéntica al factor 8 no modificado de ninguna manera. Incluso desde el punto de vista cinético, y también si utilizamos técnicas de generación de trombina, a similares concentraciones, la molécula de factor 8 estándar y la molécula de factor 8 modificada para extender su vida media tienen un comportamiento absolutamente idéntico. De esta manera, ¿hasta dónde hemos podido llegar? Pues bueno, en el caso de los concentrados de factor 8 recombinante hemos podido conseguir aumentar su vida media de un modo relativamente modesto,
con ratios de 1,5, 1,8 con respecto a las moléculas equivalentes de factor 8 recombinante, y especialmente en el terreno de la hemofilia B se han conseguido prolongaciones de la vida media mucho más importantes y que han supuesto cambios aún más significativos en los pacientes con este tipo de hemofilia, consiguiendo prolongaciones de la vida media de entre 3 y 5 veces. ¿Por qué existe esta diferencia? Pues la diferencia se radica en el hecho de que el factor 8 va unido en su circulación plasmática al factor von Willebrand, y es la vida media del factor von Willebrand y su persistencia en plasma la que limita en cierto modo la prolongación de la vida media del factor 8 recombinante al que va asociado. Pero aparte de las características del producto que empleemos para el tratamiento de la hemofilia, ya sea A o B, existen una serie de características farmacocinéticas ligadas al propio producto, pero también individuales de cada paciente, las cuales las más importantes son las que tenemos reflejadas en la pantalla, pero si tuviéramos que elegir una de ellas, la más significativa desde el punto de vista clínico es el área bajo la curva de concentraciones frente a tiempo, que es realmente el tiempo que el fármaco permanece circulante en plasma a determinadas concentraciones. En este parámetro influyen otros, como son el aclaramiento plasmático o la vida media del producto, pero si tuviéramos que quedarnos con uno de los parámetros farmacocinéticos, sería este el más relevante. Este tipo de parámetros farmacocinéticos, como hemos dicho, son individuales de cada paciente y es importante conocerlos, o al menos de modo aproximado, porque de esta manera podremos conseguir mejores resultados clínicos y también ajustar mejor la necesidad de tratamiento de cada paciente y conseguir de esa manera un uso más eficiente, reduciendo costes del tratamiento de estos pacientes. Disponemos de algunas herramientas farmacocinéticas que nos pueden ayudar si lo deseamos. Es muy interesante la plataforma WAP-SEMO, en la cual cualquier médico que trate pacientes con hemofilia puede registrarse gratuitamente, y que aportando datos farmacocinéticos de niveles de factores, de niveles de factor del paciente en determinados momentos después de la infusión, pueden aportarnos un perfil farmacocinético individualizado del paciente y pueden ayudarnos a mejorar el tratamiento de los mismos. Está disponible como página web, como aplicación de móvil, incluso hay un perfil de Twitter en el cual hay datos sobre farmacocinética en hemofilia que resultan muy interesantes. Hasta el momento existen 4 concentrados de vida media extendida comercializados en el terreno de la hemofilia A y 3 en el campo de la hemofilia B. En los pacientes con hemofilia A vemos que las opciones de tratamiento de vida media extendida en su mayoría utilizan el método de pegilación para conseguir dicha prolongación de su vida media, y sin embargo en el terreno de la hemofilia B existen 3 productos y cada uno de ellos utiliza un método diferente de los que mencionamos al principio de la presentación para conseguir la prolongación de su vida media. Hace aproximadamente año y medio nosotros nos planteamos en nuestro hospital el cambio de los pacientes que estaban en tratamiento con vida media estándar, con factor 8 de vida media estándar, a concentrados de vida media prolongada. Y esto lo hicimos a iniciativa nuestra, no fue una sugerencia ni una presión de los pacientes, en virtud de los estudios que había publicados que nos hacían ver que podíamos tratar de reducir el número de infusiones intravenosas que recibían nuestros pacientes, de esta manera mejorando el cumplimiento y la adherencia a la profilaxis, sin perder por ello en absoluto eficacia clínica, más bien al contrario, manteniéndola o incluso mejorándola, con lo cual aumenta la calidad de vida y la satisfacción del tratamiento, con el tratamiento por parte del paciente, y además sin aumentar de un modo significativo el consumo de factor 8 o los costes asociados al tratamiento, de esta manera mejorando la eficiencia del mismo. Las características de los productos de factor 8, en este caso de factor 8, empezamos por el factor 8 de vida media prolongada con respecto a los de vida media estándar, los vemos claramente reflejados en la pantalla. Conseguimos recuperaciones similares a las del factor 8 de vida media estándar, pero sin embargo por su modificación, por las modificaciones en su molécula que nos consiguen aportar una vida media más prolongada, vemos que conseguimos administrar dosis en periodos algo más espaciados y mantener unos niveles de factor 1 siempre el 100% del tiempo de dichos intervalos por encima del 1% y en torno al 90% del tiempo por encima del 5%. Es decir, que se consiguen niveles valle
más altos que con los factores de vida media estándar y durante un tiempo más prolongado, con lo cual conseguimos aportar beneficio clínico al paciente y comodidad también. Si nos referimos a la hemofilia B, pues vemos que ocurre algo similar, pero mucho más marcado en el caso de los factores de vida media larga. Si utilizamos a Refixia, que es un factor de vida media larga pegilado de Novo Nordisk, pues vemos que la vida media se prolonga en torno a 5 veces con respecto a concentrado de vida media estándar, y el área bajo la curva aumenta entre 8 y 10 veces aproximadamente. Es decir, que en este caso la mejoría en cuanto a eficacia y a posibilidad de espaciar las dosis para estos pacientes es mucho mayor. La cuestión del nivel valle óptimo a alcanzar en los tratamientos con profilaxis se ha ido modificando con el paso del tiempo. Desde los estudios clásicos del grupo sueco, que marcaba el 1% como nivel valle mínimo a tratar de conseguir en estos pacientes, pues se ha ido evolucionando conforme también han ido evolucionando las demandas de estos pacientes y de hecho en la actualidad se considera que la profilaxis no debe no debe regirse por ningún factor, por ningún nivel valle concreto de factor, sino que debe ajustarse a las necesidades de cada paciente y tratar de conseguir que estos pacientes consigan una actividad y un estilo de vida equiparable a las personas no hemofílicas, con lo cual habitualmente se necesitan niveles valle superiores al 1% en la mayor parte de pacientes para aportarles mayor seguridad y calidad de vida. De esta manera, pues se han comunicado la posibilidad de obtener distintos niveles valle en distintos grupos de pacientes en virtud de factores como son su estilo de vida, su actividad física, su situación articular, que en los pacientes más jóvenes en cualquier caso habitualmente va a ser buena, de la edad de los pacientes, y en estas distintas circunstancias, pues quizás niveles del 1% pueden ser útiles para ciertos grupos de pacientes, pero para otros vamos a necesitar niveles valle más situados en el entorno del 3 al 5% o incluso del 5 al 15% para pacientes que deseen un estilo de vida y una actividad física algo más intensa. Y con este tipo de factores y además la farmacocinética individual de cada paciente, podemos tratar de diseñar una dosis específica para cada grupo de paciente, para cada paciente individual, y también tratar de mantener los niveles valle por encima de un límite que nosotros consideramos óptimo para este tipo de paciente en concreto. De esta manera evitaremos que, como ocurría con frecuencia hasta el momento, la aplicación de dosis de factor similares para todos los pacientes hacía que aquellos que tuvieran una farmacocinética más favorable estuvieran cubiertos una mayor parte del tiempo por encima del 1%, pero aquellos en los cuales la vida media del factor era más corta estuvieran la mitad del intervalo entre dosis por debajo del 1% y por tanto en una situación de hemofilia no protegida. Y cada vez se huye más de las estrategias de profilaxis estandarizadas, como hemos dicho, en cuanto a dosis e intervalos de tratamiento, y se va más a una profilaxis guiada por parámetros farmacocinéticos, por fenotipo del paciente, fundamentalmente, aunque pueda haber casos en los cuales también puedan guiarse por el deseo del paciente de inyectarse el factor con intervalos de tiempo más largos, utilizando dosis más altas, pero siempre guiado por datos farmacocinéticos y datos fenotípicos del paciente concreto. Como hemos comentado, existen 4 productos para el tratamiento de la hemofilia A de vida media extendida. Las características de los distintos productos no son iguales, pueden asemejarse algo más en lo que es su vida media o la prolongación de la vida media. Vemos que en general los productos tegilados quizás ofrecen una prolongación de su vida media algo más favorable, pero vemos que existe mayor diferencia si nos fijamos en el dato del área bajo la curva en relación incluso al peso. Este dato difiere más entre los distintos productos y está en relación, como vemos, inversa
con su aclaramiento plasmático. Aquellos que tienen menor aclaramiento tienen un mayor área bajo la curva y viceversa, como cabe esperar. Y otro dato importante que está publicado para todos los concentrados de factor es que la vida media del concentrado que nosotros inyectemos está en relación directa con los niveles de factor von Willebrand, especialmente en población adulta. En población infantil esta correlación es menos marcada, es menos directa, pero sí que hay una buena correlación en el caso de los pacientes adultos. De manera que si determinamos los niveles de factor von Willebrand en estos pacientes, podremos tener también una aproximación a cuál puede ser su vida media esperable y si puede ser un buen candidato a que, digamos, las dosis estándar de producto puedan espaciarse más debido a este motivo. Así pues, podemos ver que si tenemos un paciente con unos niveles de factor von Willebrand que están dentro del rango, de la media del rango esperable, en torno al 100%, vamos a tener una vida media en torno a 19 horas, que es la que hemos comentado hace un momento, por ejemplo, en este caso, fijándonos en Turoctogog alfa-pegol. Si el paciente tiene unos niveles de en torno a 150, que estarían en el límite alto de la normalidad, esta va a llegar a ser en torno a 24 horas, y si tiene unos niveles de factor von Willebrand elevados, pues va a aproximarse a las 30 horas. Por tanto, existen marcadas diferencias en virtud de este dato y es interesante conocerlo también en estos pacientes. También otro dato importante es la edad de los pacientes. En aquellos pacientes de edad pediátrica, en los pacientes más jóvenes, estos pacientes, como sabemos, tienen una vida media más corta del factor 8 y del factor 9. Por tanto, para conseguir niveles Valle similares y una persistencia y unos niveles de factor 8 o factor 9 plasmáticos por encima del 1 o del 5%, pues vamos a tener que emplear dosis más altas en intervalos que a veces son algo más cortos que en los adultos. Pero esto inevitablemente es así hasta que los niños se van aproximando a la adolescencia, a la edad de en torno a los 12 años aproximadamente. Y por último, en el terreno de la eficacia, pues realmente yo creo que no es en el terreno de la eficacia realmente donde encontramos las mayores diferencias entre productos, puesto que cualquier concentrado de factor 8 adecuadamente empleado va a conseguir una eficacia clínica alta, y vemos que la tasa de pacientes con 0 sangrados anuales está en torno a un 40-45% con todos los productos, sino que yo creo que más bien las diferencias entre productos y lo que nos puede llevar a elegir uno u otro puede estar en virtud de su pauta de dosificación y de que los niveles Valle expresados, obtenidos en los distintos ensayos clínicos disponibles, pues nos ofrezcan datos más o menos favorables. En este sentido, como veis, no todos los niveles Valle son iguales. Incluso en algunos ensayos no están claramente definidos, por lo cual este es un dato, desde mi punto de vista, a tener en cuenta. Desde el punto de vista de la seguridad, ninguno de los productos disponibles ha mostrado desarrollo de inhibidores en pacientes previamente tratados, esto también es cierto, de un modo destacable. Todo lo contrario, han sido anecdóticas los casos en los cuales se ha aparecido algún inhibidor. Desde el punto de vista de seguridad, había un cierto recelo desde el punto de vista de qué ocurriría en pacientes que durante muchos años, incluso desde edades muy tempranas de la vida, estuvieran siendo tratados con productos pegilados y qué ocurría con el polietilenglicol. Bueno, los datos que disponemos, que vienen de los ensayos del grupo de ensayos Pathfinder que dio la aprobación para el uso de Turoctogog alfa-pegol, pues lo que nos dicen es que los niveles de polietilenglicol no superan a la media de la población general, con lo cual parece que existe una cierta tranquilidad en este aspecto. Y también es frecuente que aparezcan anticuerpos antipolietilenglicol en torno a un 15% de los pacientes, pero estos no tienen relevancia desde el punto de vista de la seguridad del producto ni la eficacia del mismo. Por lo tanto, parece que tenemos que estar tranquilos en este aspecto. Nos faltan todavía datos tanto de eficacia como de eficacia en pacientes previamente no tratados, que es un grupo de pacientes para los cuales todavía los ensayos clínicos no han sido finalizados. Y en este mismo aspecto, la Federación Mundial de Hemofilia nos dice que no existen aspectos relacionados con la seguridad que nos hagan preferir uno u otro tipo de concentrado de factores en virtud de cuál sea el método de prolongación de su vida media, con lo cual confirma lo que os acabo de comentar.
Un dato importante y que después se comprueba en la práctica es que los pacientes que son tratados con productos de vida media larga reducen de modo sustancial la necesidad de infusiones de factor, del orden del 30% en el caso del factor 8 y del orden del 60% en el caso del factor 9, siempre teniendo en cuenta una pauta de dosificación que siga la ficha técnica de los productos. Luego, a la hora de la verdad, en la vida real, hay un porcentaje elevado de los pacientes que pueden reducir más allá de esta cifra su nivel de reducción de dosis de factor en virtud de la personalización del tratamiento y un caso lo veremos posteriormente al final de la presentación. Ha habido distintas experiencias publicadas en lo que se refiere al cambio de concentrado de vida media estándar a vida media extendida en diversos países. Por ejemplo, estos son datos obtenidos en Australia, del cambio de factor de vida media estándar a otros como son Adinovi o Elocta. En general, los datos que aportan pues, coinciden con lo que hemos comentado, reducción de 1/3 aproximadamente de la necesidad de infusiones, una mejoría de la adherencia al tratamiento, una reducción de la tasa absoluta de sangrado y de la proporción de pacientes con 0 sangrados anuales, como tienen en la tabla de la izquierda inferior, una ausencia de desarrollo de inhibidores. Hay unas diferencias con el consumo de factor en relación al tipo de producto que se emplee. En este caso, había un aumento de las necesidades en el caso de Adinovi y no así en el caso de Elocta. Y en este caso de la experiencia australiana también en principio tienen ciertas precauciones con su uso en niños por la ausencia de datos claramente sólidos en este aspecto, aunque en este terreno, como digo, los datos que disponemos y la Federación Mundial de Hemofilia así lo avala, parece que no existen, digamos, alarmas en cuanto a seguridad por este motivo. Hay también experiencias en otros países, como Austria, habría más si quisiéramos. En este caso es un cambio a tratamiento con Elocta, con resultados similares a los que hemos comentado. Tasa de sangrados algo inferior, reducción importante del número de infusiones, en torno a un 30-35%, uso de factor equiparable y un pequeño aumento no significativo de los costes del tratamiento. Y si nos vamos al terreno de la hemofilia B, pues como hemos comentado, aquí las diferencias son mayores. Se habla de reducciones del número de sangrados de en torno al 65% con respecto a los productos de vida media estándar y también una diferencia similar en lo que se refiere a la reducción de las necesidades de consumo de factor, siempre hablando de experiencias en práctica real, con respecto a los productos de vida media estándar. Con lo cual, como hemos comentado ya anteriormente, en el terreno de la hemofilia B, los beneficios para el paciente y la mejoría en eficiencia del tratamiento son incluso superiores a los de los pacientes con hemofilia A. Por tanto, siempre cuando nos planteamos hacer un cambio de tratamiento de un paciente con un concentrado de vida media estándar a otro que pasa a ser tratado con un concentrado de vida media prolongada, debemos siempre en inicio utilizar las dosis que aparecen en ficha técnica, como es lógico pensar, valorar una serie de aspectos del paciente, como son su historia hemorrágica, su estado articular, valorado por técnicas de imagen, sobre todo ecografía, incluso resonancia, magnética, su grado de actividad física, sus características farmacocinéticas, si queremos apoyadas en datos de la plataforma mencionada, en fin, una serie de aspectos importantes y a partir de ahí podemos intentar paulatinamente ir ampliando el periodo de dosis, si los datos son favorables, ir ampliando el intervalo entre dosis hasta alcanzar niveles valle que veamos que son seguros para el paciente y que nos pueden ofrecer una reducción lo mayor posible del número de infusiones y de la necesidad de tratamiento. Bueno, antes de entrar a comentar los concentrados de factor 9 de vida media extendida de los cuales disponemos, me gustaría insistir en que el hecho de que el factor 8 y el factor 9 tienen una distribución diferente en nuestro organismo. Mientras que el factor 8 tiene una distribución exclusivamente plasmática, el factor 9 presenta una elevada afinidad por el colágeno tipo 4 que se sitúa en la membrana basal subendotelial, de manera que está en equilibrio con el factor 9 plasmático, pero con un predominio
del factor 9 extravascular dentro de la totalidad de factor 9 de la que disponemos. Se calcula que 3/4 partes del factor 9 del cual disponemos en nuestro organismo se sitúa a este nivel como factor 9 extravascular y se calcula aproximadamente que podría ser que el factor 9 plasmático, si consideramos que con un factor 9 plasmático en torno al 1% aproximadamente, el factor 9 extravascular se estima que podría ser de 17 veces más de este valor. Esto se traduce, por un lado, en que puede que haya una cierta hemostasia a nivel local que hace que la severidad de las complicaciones hemorrágicas en pacientes con hemofilia B sea algo inferior a los pacientes con hemofilia A del mismo grado de severidad, con niveles similares de factor 8. Y por otro lado, puede influir en el hecho de que los niveles de factor 9 que se consiguen al infundir un concentrado de factor 9 de vida media extendida puedan ser diferentes en virtud de cuál sea el volumen de distribución de los distintos productos, de manera que vemos que existe una relación inversa entre aquellos productos que tienen un menor volumen de distribución y una mayor recuperación plasmática en relación a aquellos que tienen un volumen de distribución más alto, en los cuales obtendríamos, como es lógico, una menor recuperación, puesto que una buena parte de ese concentrado de factores se iría al compartimento extravascular. Sí que es cierto que el compartimento extravascular no es un compartimento medible, no es un compartimento que podamos nosotros monitorizar a la hora de valorar el tratamiento profiláctico en un paciente, por lo cual nosotros como hematólogos siempre preferimos tener una concentración plasmática medible a la hora de monitorizar una profilaxis en un paciente, puesto que esto nos va a permitir personalizar el tratamiento de un modo mucho más cómodo que valorar un parámetro del cual no tenemos ninguna posibilidad de medir. Existen hasta el momento 3 concentrados de factores de vida media extendida comercializados y vemos que las diferencias entre ellos quizás son más acusadas que entre los concentrados de factor 8 que hemos mencionado anteriormente, en especial en parámetros como son su área bajo la curva, que es muy distinta para unos y para otros, especialmente marcada en el caso del factor pegilado, y esto va unido a una tasa de aclaramiento muy inferior al resto y un volumen de distribución mucho menor que para el resto de concentrados de factores. Esto es un dato, como he mencionado anteriormente, favorable desde un punto de vista farmacocinético y de hecho vemos que para todos estos concentrados de factor, en cuanto a su eficacia clínica, bueno, podemos decir más o menos lo mismo que hemos dicho para los concentrados de factor 8, su eficacia clínica en todos ellos es elevada, bien empleados, pero en lo que sí que existe gran diferencia es en sus niveles Valle, que vemos que existen marcadas diferencias entre unos productos y otros. Esto nos va a permitir que con estos niveles Valle tan elevados podamos hacer ajustes más generosos en el aporte de factor para estos pacientes y podamos espaciar las dosis bastante más, con lo cual podemos llegar fácilmente a periodos de administración de hasta 2 semanas entre dosis, lo cual realmente sí que para este grupo de pacientes supone un cambio pues bueno, muy sustancial en su calidad de vida sin que por ello se pierda eficacia, como hemos comentado también. Otro aspecto a tener en cuenta desde el punto de vista es la monitorización de estos tratamientos, que es un aspecto que no siempre se menciona de un modo muy insistente. Como saben todos ustedes, pues existen ya experiencias publicadas con los concentrados de factor 8 recombinante, en el sentido de que existen a veces discrepancias entre distintas técnicas de monitorización y se han empleado distintas estrategias, de las cuales las más trasladables a la clínica, a la práctica, son el uso de técnicas cromogénicas, que siempre son de elección en este grupo de pacientes, si es posible, pero que solamente suelen estar disponibles en centros especializados, o bien el elegir ciertos reactivos de TTPA, de tiempo de cefalina, que puedan, digamos, adaptarse bien a los distintos productos y medirlos de un modo preciso. En este sentido existen directrices bien claramente marcadas, existe experiencia publicada. Como vemos, para la mayor parte de productos, el uso de distintos activadores como parte del reactivo de TTPA
supone una correcta posibilidad de monitorización de los distintos productos de vida media extendida. En algunos casos puede haber una infravaloración de los niveles de factor 8, pero en ningún caso va a haber una sobrevaloración, con lo cual podemos estar tranquilos de que los pacientes en este aspecto no van a estar infratratados. En cualquier caso, es interesante tener en cuenta este aspecto a la hora de pues decidir qué producto emplear en relación a los reactivos de laboratorio que tengamos instalados en nuestro lugar de referencia, puesto que estos pacientes necesitan monitorización en lo que se refiere a profilaxis o a otras circunstancias como episodios de sangrado, cirugías, etcétera. En el caso del factor 9 podemos decir lo mismo, aunque en este caso pues, las posibilidades de reactivos son algo más limitadas, pero también hay una amplia opción de elección de productos que pueden darnos una monitorización correcta y adecuada. Y en nuestro caso empleábamos un reactivo de cepalina que empleaba el kaolin como elemento de activación, como sustrato de activación, comercializado por la casa Stago, y fue otro aspecto importante a la hora de elegir Turoctocog alfa-pegol como producto para nuestros pacientes. Es mucho más fácil adaptar el producto a nuestro laboratorio que no cambiar todo nuestro sistema de laboratorio solamente por este motivo. Y por último, ya para terminar, quería comentarles un caso clínico de un paciente nuestro tratado en nuestro hospital, que nos resume un poquito la experiencia publicada que hemos mencionado anteriormente y nos reafirma en todo lo que hemos dicho anteriormente en relación a la posibilidad de personalización, al uso del producto y a la mejoría clínica, etc. En este caso se trataba de un paciente con una hemofilia grave de 52 años, infectado por VIH y VHC. Tenía una atropatía hemofílica crónica bastante marcada en las principales articulaciones y en concreto pues se había hecho ya una artroplastia bilateral de rodilla durante los últimos años. La segunda intervención de artroplastia fue hace 5 años. Es un paciente que pesa aproximadamente unos 90 kilos y estaba en una profilaxis con un producto de vida media estándar a una dosis baja 3 días por semana. Se decidió llevar a cabo el cambio de producto. En este caso, el paciente tenía unos niveles de factor 8 antigénico de 150 y se empezó con la pauta habitual de ficha técnica, administrando el producto cada 4 días a la dosis de 50 unidades kilo. Y en este caso hicimos una monitorización con factor 8 coagulativo, como hemos dicho que disponemos en nuestro laboratorio de una técnica que emplea kaolin como activador, pero con el fin de ver cuál era la correlación entre nuestros resultados y el factor 8 cromogénico y la técnica de factor 8 cromogénico. Remitimos muestra a nuestros colegas del Hospital de Ortega de Valladolid, que accedieron amablemente a colaborar con nosotros en este aspecto. Vemos que con la dosis de ficha técnica de 50 unidades kilo cada 4 días tenía unos niveles Valle muy elevados, un 13% por factor 8 cromogénico y un 10% por nuestra técnica, es decir, una bastante buena correlación. Decidimos ampliar al cabo de unas 6 semanas al tratamiento con la misma dosis durante 5 días y en este caso hubo un descenso, como cabe esperar, de los niveles Valle, pero todavía con niveles Valle altos y muy seguros para cualquier paciente. Y decidimos, a la vista de estos resultados, llevar a cabo una ampliación del periodo entre dosis de 6 días, que fue la última que hicimos, y todavía los niveles de factor 8 se mantenían en torno a un 4% con nuestra técnica y un 6% con la técnica cromogénica. Podríamos haber ampliado hasta 7 días, pero bueno, el paciente ya no se sentía muy cómodo, muy seguro con llevar a cabo este último cambio y decidimos dejar las cosas así. El paciente, como hemos dicho, tenía unos niveles de factor von Willebrand de 150%, con lo cual en este caso nuestra vida media esperable estaría cercana a 25 horas, es decir, como luego hemos visto, en principio era un buen candidato a poder ampliar el intervalo entre dosis. De hecho, anteriormente estaba tratado con dosis ya bajas de profilaxis de factor 8 vida media estándar. Y en este caso cabe decir que durante el año anterior a llevar a cabo el cambio de tratamiento
El paciente había tenido un episodio de martros y 2 de hematomas musculares asociados a pequeños traumatismos. Tuvo un episodio de hematuria que tiene de modo recurrente porque tiene un problema de litiasis ureteral. Y a fecha de hoy podemos decir que al cabo de 15 meses de tratamiento con Turoctocog alfa Pegol y de 12 meses con la dosis de 50 unidades kilo cada 6 días, el paciente no ha tenido absolutamente ningún episodio hemorrágico a nivel articular ni muscular y ha tenido también un episodio de hematuria que, como digo, en cualquier caso había presentado durante los últimos años de modo recurrente. En cuanto al consumo de factor, se ha producido una estabilidad con respecto a lo que hasta la fecha se había consumido. Hay un aumento poco significativo, una reducción del número de infusiones de algo más del 60%, ha pasado de 158 a 61 con la pauta de tratamiento cada 6 días, con lo cual una reducción muy importante en este aspecto. Y en lo que se refiere al capítulo de costes, pues podemos ver cómo se ha producido incluso un pequeño ahorro en el coste del tratamiento anual de profilaxis en este paciente, con lo cual en este caso hemos conseguido el objetivo que queríamos, ampliar el intervalo entre dosis para el paciente, conseguir unos niveles valle mejores de los que tenía anteriormente y hacer un uso más eficiente de los recursos y de la necesidad de tratamiento con respecto a lo que anteriormente había llevado a cabo. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Espero que haya sido de su interés.